El tema de este domingo, el tema de esta prédica, o el título de esta prédica más bien, es De esclavos a adoradores, una promesa cumplida. De esclavos a adoradores, una promesa cumplida. Y creo que pues una experiencia que todos hemos tenido, seguramente todos hemos tenido, es que nos hemos enfrentado a promesas que alguien nos ha hecho. En algunos casos posiblemente pues las promesas que nos hicieron se cumplieron y en otros casos no. Creo que todos nos podemos identificar con que eso nos ha pasado. Hay una cita motivacional, no una cita bíblica, hay una cita motivacional que dice, una promesa es una promesa solo cuando se cumple. De lo contrario, es una mentira. La repito, una promesa es una promesa solo cuando se cumple. De lo contrario, es una mentira. Y pues ante esa experiencia que muy seguramente todos hemos tenido, que en algún momento nos han hecho una promesa y esa promesa no se cumplió, seguramente pues es una experiencia no grata, es una experiencia de sufrimiento y pues en mayor medida de acuerdo pues a qué tan preciosa o anhelada era esa promesa. Pues bien, aquí en el libro del Éxodo que hemos venido estudiando ya por varias semanas, por varios meses, enfatiza a Dios el cumplimiento de sus promesas. Es algo que Dios ha hecho una y otra vez a lo largo de este libro. A medida lo hemos venido estudiando y hemos venido avanzando en los diferentes capítulos. Y el pasaje en particular que vamos a leer el día de hoy tiene ese énfasis así bien marcado de cómo hace esa remembranza de las promesas de Dios a su pueblo y a Abraham en particular, y las está cumpliendo. Y ese énfasis que hace Dios en este pasaje en cuanto al cumplimiento de sus promesas nos lleva a que podamos admirar y contemplar su fidelidad y por lo tanto confiar en Él y adorarlo. Específicamente, una de esas promesas que Dios enfatiza y que cumple y que la vamos a ver y que vamos a ver su cumplimiento en lo que vamos a leer el día de hoy, está en Génesis 22. Y seguramente pues ustedes conocen esta promesa. Es una de las promesas que Dios hizo a Abraham. Génesis 22, el versículo 16 y 18. Y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y pues si hablamos de promesas grandes y promesas preciosas, no puede haber una mucho mayor que esta. Entonces, hermanos, espero esta mañana, por medio de lo que vamos a ver en la palabra de Dios, que podamos ver y que pueda guardarse en nuestro corazón que por el cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo, podemos adorarle sin temor y en santidad. Por el cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo, podemos adorarle sin temor y en santidad. Vamos a leer el texto principal de esta mañana, y esto es lo que nos dice el Señor. Y sucedió que a la medianoche, el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Y se levantó Faraón en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera algún muerto. Entonces llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo,
levantaos y salid de entre mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, adorad al Señor como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacadas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían, todos seremos muertos. Tomó pues el pueblo la masa antes que fuera leudada en sus artesas de amasar envueltas en paños, y se las llevaron sobre sus hombros. Los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, juntamente con ovejas y vacadas, una gran cantidad de ganado. Y de la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas de pan sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto, no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. El tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esta es noche de vigilia para el Señor, por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Y lo primero, hermanos, que quiero que veamos es que el pueblo de Dios sale de Egipto con todo lo necesario para la vida. Dios se encarga que así sea. Todas las cosas necesarias, y aquí vamos a ver en el texto el detalle de eso, pero todas las cosas que que los hijos de Israel iban a necesitar, Dios se las da. En primer lugar, veamos que la salida de Egipto, pues que es un momento clave, un momento culminante en el relato que hemos venido estudiando, se da por esta última plaga, que es la más temible y la más terrible de todas las que hemos visto, la 10ª plaga. En Éxodo 12:12, el Señor nos decía, o le dijo al pueblo de Israel, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Y eso lo hemos venido viendo a medida hemos venido avanzando en las diferentes plagas que hemos visto, que Dios está haciendo eso, Dios está haciendo juicio sobre los dioses de Egipto. Y esta última plaga, que es la más temible de todas, no es la excepción de eso. ¿Se recuerdan ustedes? Ya el pastor nos ha explicado un par de veces que el faraón era considerado un dios, era un dios viviente, era un hijo de Dios. Entonces, acá vemos que por medio de este juicio, Dios está exponiendo la falsedad y la vaciedad de esos dioses falsos de Egipto. Y el juicio comienza sobre la misma casa de Faraón, porque eso es lo que dice el texto. Desde la casa de Faraón hasta la casa de aquellos que estaban en la cárcel. Dios ejecuta ese juicio y lo ha hecho con paciencia, porque acordémonos que han habido muchas oportunidades para que Faraón hiciera lo que Dios por medio de Moisés le había dicho, pero una y otra vez él se ha negado. Y en este momento pues ya llega el momento final donde la paciencia de Dios llega a su fin. Entonces es un momento en realidad muy, muy fuerte en el que ese hijo de Dios, que así lo consideraban los egipcios, el que guardaba el orden cósmico, porque así lo miraban ellos, sufre un juicio terrible por medio de la muerte de su primogénito. Y vemos que
que en ese juicio que Dios está haciendo, no hay privilegio que valga, porque dice que desde la casa de Faraón hasta aquellos que estaban en la cárcel, sufrieron, e incluso también los primogénitos de los ganados, no hay privilegio que valga delante del juicio de Dios. No es como en las cortes o los jueces de la tierra, en donde sí es posible que una persona poderosa o que una persona que tenga recursos o que tenga dinero compre su libertad o compre un juicio favorable para él. Acá no. Delante de Dios, delante del Señor, que no hace acepción de personas, Él hace un juicio parejo para todos ellos. Y no olvidemos, además, que mientras esto estaba pasando, mientras esto tan terrible estaba pasando, en las casas del pueblo de Dios había una celebración. Y la única razón de esa diferencia era la misericordia de Dios, manifestada en lo que Dios les había dicho a los hijos de Israel. Esta noche que pasaré por todas las casas de Egipto, pero ahí donde mire la sangre colocada en el dintel, la sangre del cordero colocada en el dintel, esa casa la pasaré de largo y la perdonaré. Entonces no nos olvidemos que mientras este juicio estaba ocurriendo en la casa del pueblo de Dios o en las casas de los del pueblo de Dios, había una celebración. Y esa es otra cosa constante que hemos visto una y otra vez. Dios hace distinción entre su pueblo y entre Egipto. Y lo hace por su misericordia, y en este caso pues por el sacrificio de ese cordero, que fue el que permitió que Dios pasara por alto esas casas. Entonces Dios, por medio de este juicio, se muestra como un Dios poderoso, como un Dios mayor, como un Dios superior a los dioses de Egipto. Y hermanos, yo les quiero decir que cuando aquellos dioses falsos en los que nosotros ponemos nuestra confianza son expuestos como vanos, son expuestos como inútiles, son expuestos como incapaces de dar vida, entonces ese es el momento para que pongamos nuestra confianza en el Señor. Y es una gracia que Dios nos da cuando eso sucede. Cuando aquello en lo que hemos puesto nuestra confianza y que no es Dios, llega a manifestarse como vano, como inútil, ese es el momento para que usted se dé la vuelta y clame al verdadero Dios. Entonces, eso es lo que estaba pasando acá. Y el pueblo de Dios está en una celebración. ¿Se recuerdan que la celebración tanto de la Pascua como la celebración de los panes sin levadura? Mientras está ocurriendo este juicio sobre los dioses de Egipto. Ahora, ¿cómo salió este pueblo? Pues este pueblo sale de Egipto libre, sin las condiciones que el faraón había venido poniendo. Y si leemos el versículo 31 y 32, dice la palabra, entonces llamó a Moisés, hablando del faraón, entonces llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo, levantaos y salid de entre mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id a adorar al Señor como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacadas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Atrás quedaron los ladrillos, las condiciones que Faraón puso, el barro, la dura servidumbre, los capataces, los latigazos, todo eso quedó atrás. Los peros que Faraón le puso a Dios, ¿se acuerdan desde la primera vez que Moisés llegó a hablar con él? ¿Cuál fue la primera respuesta que Faraón dio a Moisés? ¿Se recuerdan? ¿Quién es ese Señor? ¿Quién es ese Dios que tú dices para que yo oiga y para que yo escuche? Una pregunta altanera, una pregunta soberbia, una pregunta burlona. Pues ahora, después de las 10 plagas,
ha sido contestada esa pregunta. ¿Quién es ese Señor? Pues el único Dios verdadero, el Señor que está por encima de todos los dioses de Egipto, por encima de la naturaleza y por encima de todos los poderes. Pero no solo eso hizo Faraón. Esa fue el primer pero. ¿Quién es el Señor? También mandó a que sus magos replicaran algunas de las plagas, ¿se recuerdan? Hasta la tercera plaga lo pudieron hacer, pero a partir de la tercera plaga fue imposible que los magos de Egipto replicaran las plagas. Era una forma en la que Faraón pues quizás se autoengañaba a sí mismo y decía, pues si mis magos lo pudieron hacer, no hay mayor problema, sigamos adelante. Pero hasta la tercera plaga pudo ser así. Después le dijo a Moisés, bueno, está bien, vayan, pero ¿por qué no ofrecen sus sacrificios y esa fiesta al Señor aquí mismo en Egipto? ¿Se recuerdan que esa fue otra condición que él pretendió poner? Pero tampoco esa era el plan del Señor. También les dijo, bueno, está bien, salgan, pero salgan solamente los hombres, que se queden aquí las mujeres, los niños, los ganados, que solamente los hombres vayan. Pero no era ese el propósito de Dios. El propósito de Dios era redimir a todas las familias. Entonces, después de 10 plagas, ha llegado a su fin todos esos peros, toda esa discusión o toda esa negociación que Faraón pretendió hacer delante de Dios. Y el propósito de Dios se cumple. Yo les pregunto, ¿quién cambió de parecer? ¿Dios o Faraón? Faraón. Dios no cambió de parecer, su propósito se mantuvo firme. Y es Faraón el que al final cambia y de verdad que a la fuerza, porque a la fuerza fue con gran poder y con la mano extendida del Señor, por fin deja ir al pueblo. Y yo le pregunto, hermanos, ante un enemigo que es vencido así tan categóricamente, ¿será que después de eso todavía había que temerle a ese enemigo? Pues no. Había quedado demostrado, había quedado exhibido públicamente que no era un enemigo para temerle. Es hasta un poco cómico que Faraón en ese momento difícil, en ese momento duro, pues hasta se pone un poco espiritual, ¿lo notaron? Espiritualoide, más bien sería la palabra. Se pone así un poco religioso y dice, bueno, está bien, váyanse. Y bendíganme también a mí, ¿lo notaron? Era sincero en su petición, pues no, aunque no lo dice la palabra de Dios explícitamente, lo más seguro es que no, por lo que va a pasar después, ¿verdad? No me quiero adelantar, vamos a llegar después a eso, pero por lo que hizo después, lo más seguro es que no era un arrepentimiento sincero. Y hermanos, una vez más vemos que hay una diferencia grandísima entre dolerse por las consecuencias del pecado y el arrepentimiento. Hay una diferencia tremenda entre esas dos cosas. Faraón en todas estas ocasiones se dolió por las consecuencias de su pecado, pero nunca con conocimiento de Dios, nunca con un arrepentimiento sincero delante de Dios. Y vale la pena ver, hermanos, también, y especialmente si nos está escuchando alguna persona que no es creyente, que veamos las consecuencias del pecado cuando no hay un sacrificio por el pecado. Cuando no hay un sacrificio del pecado y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y aquí lo vemos manifestado. Cuando no hay un sacrificio por el pecado. Pero bendito sea Dios que sí hay un sacrificio por el pecado, por el nuestro. Y ese sacrificio es el Cordero de Dios. En un momento más vamos a hablar de eso, un poco más. El pueblo de Dios también es llamado a la santidad. En Éxodo 12:34 dice, tomó pues el pueblo la masa antes que fuera leudada, en sus artesas de amasar envueltas en paños, y se las llevaron sobre sus hombros. ¿Se recuerdan? El domingo pasado aprendíamos qué significaba la levadura. ¿Se recuerdan? La levadura es un símbolo de la contaminación de Egipto.
Es un símbolo de la contaminación del pecado. La levadura es un hongo que fermenta la masa de pan. Y con un poquito de levadura que se eche en una masa, aunque sea muy grande, fermenta toda esa masa. Y pues ahí se echa de ver las propiedades que tiene como de ir contagiándose o ir creciendo. Entonces decíamos que esa levadura es un símbolo de la contaminación de Egipto. Por eso el pueblo de Israel, por el mandato de Dios por medio de Moisés, se ocupa en que cuando salen de Egipto, salen con un pan sin esa levadura, sin ser leudada, como dice ahí. Y esa pues era una señal o era una muestra, era una manifestación de que el pueblo de Dios dejaba atrás la contaminación de Egipto. Dios estaba diciéndoles que se preocupaba, que se ocupaba de la santidad del pueblo. Ellos no van a salir de Egipto para ir al desierto, cada quien por su lado, a hacer lo que les plazca. No, Dios mismo está interesado en la santidad de su pueblo. Y más adelante, a medida vayamos avanzando, vamos a ver cómo les da toda una estructura, todo un sistema de sacrificios, ceremonias, fiestas, sacerdocio, etcétera, para demostrar lo que es esa santidad. Pero aquí, en este versículo 34, ya nos da ese avance o ese inicio del deseo de Dios para que su pueblo viva en santidad sin la contaminación. Ahora, no solamente eso, sino que también Dios les provee de todo lo necesario. Y les da todo lo necesario, no solamente en lo espiritual, que cualquiera podría decir, bueno, sí, Dios les va a dar todo lo necesario espiritualmente, pero también en lo material, porque Dios en realidad se ocupa de todo eso y conoce sus necesidades. Los versículos 35 y 36 dicen, los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Entonces, vemos en primer lugar la provisión de Dios a sus necesidades materiales. El ganado iba a servir para sustentarlos en su recorrido que estaban comenzando. Dios conocía necesidad y por lo tanto se ocupa y se asegura de que salgan con su ganado. Pero también con ropa. Y alguien muy espiritual podría decir, bueno, no, pero la ropa ahí significa el lino blanco, que son las acciones justas. No, la ropa que dice ahí es eso, sencillamente, su ropa. Su ropa. Dios quería que salieran con la provisión material para el camino que iban a emprender. ¿Se imaginan ustedes caminar por el desierto con una sola mudada? ¿Qué le pasa a usted, hermano, cuando usa un par de calcetines 2 días seguidos sin lavar? ¿Verdad que no se siente agradable? Pues el Señor se ocupa de sus necesidades. El Señor se ocupa de sus necesidades y hace que los mismos egipcios les den esa ropa. Pero no solamente la ropa, sino que también dice que les dan oro y plata. Ustedes han escuchado seguramente la palabra restitución, ¿verdad? Restitución. Pues eso es lo que está pasando ahí. La restitución es devolverles aquello que era de ellos. Porque que nadie diga, pobrecitos los egipcios, los despojaron de sus posesiones. No. Los egipcios habían participado en la opresión y en la esclavitud del pueblo de Israel por cientos de años. Y no les habían pagado en ningún momento lo justo por su trabajo. Entonces Dios lo que está haciendo es restituirles lo que era de ellos. Así que Dios hace justicia. Dios está haciendo justicia cuando los egipcios les dan su oro
y su plata y su ropa. Aparte también los ganados iban a servir después para los sacrificios que Dios se iba a pedirles, ¿verdad? Eso también. Sin embargo, pues hay una provisión material. Y lo que vemos aquí, hermanos, es que al final de cuentas ese oro y esa plata eran de Dios. No eran de los egipcios, eran de Dios. Y Dios se lo da a su pueblo. Y al final de cuentas, ese oro y esa plata, como aprendimos la semana pasada, sirvieron para embellecer la casa de Dios, porque fue lo que utilizaron ellos para construir el tabernáculo. Entonces esas posesiones que Dios les restituyó, al final de cuentas eran para Dios, porque todas las cosas son de Él y para Él. Igualmente, hermanos, nosotros, todas nuestras posesiones, hagámoslas que sean para Él, hagámoslas que sean para servirle a Él, para su casa, para su reino, para su gloria. Porque es Él el que nos las ha dado. Y hagamos que sean medios de adoración para el Señor. El segundo punto, hermanos, que quisiera transmitirles esta mañana es que se cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y al principio hablábamos de eso. El Éxodo es un libro que enfatiza el carácter de Dios como un Dios fiel, como un Dios que cumple su promesa, como un Dios que cumple su pacto con Abraham. Una y otra vez lo hace y lo hemos visto a lo largo de los capítulos que hemos estudiado. Dios tiene presente su promesa y su pacto con Abraham y lo está llevando a su cumplimiento. En dos cosas podemos ver en este pasaje el cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. Seguramente ustedes las notaron. En primer lugar, un pueblo numeroso. ¿Se dieron cuenta? El versículo 37 dice, y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. 600,000 hombres. Yo consulté en un comentario bíblico y dice que se estima que eran en total 3 millones de personas. ¿Se recuerdan cuántas personas entraron a Egipto con la familia de Jacob? ¿Alguien se recuerda? 70. Han pasado de ser 70 a ser 3 millones de personas. Ni la servidumbre, ni la matanza de los primogénitos. ¿Se recuerdan que Faraón mandó a matar a los primogénitos? Ni las plagas, ni los propósitos malignos del Faraón pudieron acabar ni diezmar siquiera al pueblo de Dios. El Señor los guardó, el Señor los protegió. Ese Dios poderoso que guardó al pueblo de Israel en el Éxodo es nuestro mismo Dios que ahora nos guarda, nos preserva y nos va a llevar de victoria en victoria hasta que veamos su rostro. Entonces aprendemos que Dios es poderoso para guardar a su pueblo. Es más, hermanos, yo les pregunto, ¿ustedes han visto en algún momento en todo el relato desde que Dios se aparece a Moisés en la zarza hasta este capítulo que acabamos de leer? ¿Ustedes en algún momento han visto a un israelita levantar una espada? En el relato lo han visto. Que alguno de ellos ocupe violencia para ser liberados. No. Porque toda la obra fue de Dios. No fue algo hecho por sus propias manos. Ellos lo único que hicieron fue poner su fe en el Señor y confiar en Él. Fue la obra de Dios. Por eso, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor fue el que con mano extendida sacó a su pueblo de Egipto, y no fue necesario que ellos levantaran una espada para ser librados. Fue la obra del Señor. ¿En qué otra cosa vemos el cumplimiento de la promesa a Abraham? Si vemos el versículo 38, dice,
subió también con ellos una multitud mixta, juntamente con ovejas y vacadas, una gran cantidad de ganado. Y esa frase que dice ahí, una multitud mixta, a lo que se refiere es que salieron con ellos gente de otras naciones. Y aunque la palabra de Dios no da mayores detalles, muy probablemente se refiere a otras personas de otras naciones que también eran esclavas en Egipto, pero que salen en la libertad también. Cuando el pueblo de Dios sale en libertad, salen junto con el pueblo de Dios también. Pues aquí recordamos una vez más la promesa de Dios a Abraham. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y eso que estamos viendo ahí es el inicio del cumplimiento de esa promesa. Ahora yo les hago la pregunta, hermanos. El pacto de Abraham es inmenso, maravilloso en su alcance. Dice que su descendencia será como las estrellas del cielo o como la arena del mar, y que alcanzará a todas las naciones. Esto que acabamos de leer, estos dos versículos que acabamos de leer, 37 y 38, ¿será que son el cumplimiento completo de la promesa a Abraham? ¿Qué creen ustedes? La promesa era que la descendencia iba a ser innumerable como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y ya vimos que los que salieron ahí fueron 600,000 hombres, posiblemente 3 millones de personas. 3 millones de personas nos puede parecer un número grande, pero sinceramente ante la inmensidad de gente que hay o que ha existido, es un número muy pequeño. 3 millones es una ciudad mediana. Es una ciudad mediana. Pues se queda corta esas 3 millones de personas que salieron, se quedan cortas ante la inmensidad de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero no solo eso, sino que también dice que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Iban todas las naciones de la tierra en la multitud que salió de Egipto? No. No sabemos cuántas, pero sí sabemos que no eran todas. Entonces, ¿por qué el Éxodo, a pesar de que hemos visto la mano poderosa de Dios, porque la hemos visto, hermanos, hemos visto su mano poderosa a lo largo de este relato, pero no llega a cumplir en su totalidad el pacto con Abraham? Para eso tenemos que ir más adelante. Y eso vamos a hacer ahora. Y vamos a hablar de un nuevo éxodo para el pueblo de Dios. Un nuevo éxodo para el pueblo de Dios. Y ahora nos vamos a ir a los tiempos de nuestro Señor. El pueblo de Israel, y esto pues ustedes seguramente lo recuerdan, pero en los tiempos en que nació Jesús, el pueblo de Israel nuevamente estaba o había sido conquistado por otra nación. En este caso ya no era Egipto, en este caso era el Imperio Romano. El imperio poderoso, posiblemente el imperio antiguo más poderoso que existió. Pues en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, hay una nueva expectativa para que llegue un libertador al pueblo y que lleve y que traiga la libertad del Señor al pueblo de Dios. En ese contexto vamos a ver lo que pasó con Zacarías. Zacarías era el padre de Juan Bautista, Juan el Bautista, y era un sacerdote de los que servían en el templo del Señor. Entonces vemos que él y su esposa, que se llamaba Elizabeth, eran personas de edad avanzada y no tenían hijos. Un día, mientras él estaba sirviendo en el templo, un ángel del Señor se le apareció y le dijo que su esposa iba a quedar embarazada e iban a tener un hijo, y el hijo que esa mujer iba a tener era Juan el Bautista, el precursor de Jesús, el precursor del Mesías. Y Zacarías no lo cree. El ángel le dice: por cuanto no has creído en mis palabras, quedarás mudo temporalmente hasta que nazca tu hijo. Y el pasaje que vamos a leer ahora es precisamente después,
Cuando ya habiendo nacido Juan el Bautista, Zacarías recupera su habla. Y miren lo que hace Zacarías cuando recupera su habla. Comienza a alabar al Señor. Comienza a alabar al Señor y dice una profecía que está en Lucas 1:67 en adelante. Que dice, y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos nuestros días. Y yo lo que quisiera, hermanos, que ustedes miren es que se hagan la pregunta, ¿cómo es posible que acá, 1500 años después de Moisés, un israelita esté orando así y pidiendo libertad de esta forma? Pues si el éxodo ya había pasado. Pero es por lo que hablábamos hace un momento. Porque el éxodo, por muy maravilloso que fue, se quedó corto. Y al final lo que nos demuestra y lo que nos enseña es que era solamente un avance o un tipo de una liberación y de un liberador mayor que todavía estaba por venir. Y esa liberación y ese liberador mayor es obviamente nuestro Señor Jesús. Y acá Zacarías, con su mente puesta en ese niño que estaba por nacer y que ya estaba en el vientre de María, por cierto, está agradeciendo a Dios por la libertad que va a traer a su pueblo. Y por eso dice, y fíjense ustedes, recuerda nuevamente el pacto con Abraham y le da gracias a Dios, alaba al Señor por la salvación de nuestros enemigos que este niño va a traer, este niño que estaba ya por nacer y que iba a ser el Señor Jesús. Entonces se anuncia una nueva liberación para el pueblo de Dios, una liberación que va a venir otra vez por el pacto con Abraham y por el cual el pueblo de Dios va a poder servirles sin temor y servirles adorar al Señor en santidad. Este Salvador, que es Jesucristo, nos va a dar una verdadera liberación, una mejor, mayor y más duradera liberación que la que Moisés le dio al pueblo de Israel. Serán las mismas obras de liberación, pero en un alcance mucho mayor. Y lo vamos a ver. Así como Dios en el Éxodo hizo juicio sobre los falsos dioses de Egipto, así también nuestro Señor Jesús hace juicio sobre los falsos dioses. Y vamos a buscar en el libro de Colosenses capítulo 2, 14, 15, los juicios que nuestro Señor hace sobre esos falsos dioses. Nos dice el Señor, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Así que al igual que Dios lo hizo en el Éxodo, el Señor Jesús sacó a la luz la falsedad de esos poderes y autoridades, como dice ahí Pablo. Esos poderes y autoridades es una referencia a fuerzas malignas, que son las fuerzas malignas que están detrás de esos dioses falsos. Y lo que nos enseña la palabra de Dios es que Jesús en la cruz triunfó sobre ellos. Y no solamente triunfó, sino que los exhibió públicamente. Exhibir públicamente es demostrar ante todos su falsedad e incapacidad de salvar. Y todo esto lo hizo
por medio del sacrificio en la cruz. Y nuevamente vemos el sacrificio de un cordero, que es el que hace posible que pueda llegar esa victoria del Señor. Pero no solo eso, también en el Éxodo vemos que Dios le da libertad a su pueblo. Pues en este nuevo éxodo que el Señor Jesús trae a nosotros, recibimos una libertad verdadera y una libertad eterna. Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y hermanos, si ustedes lo notan ahí, el lenguaje que está utilizando Pablo ahí es el lenguaje del Éxodo. Porque dice que nos libró del dominio de las tinieblas, de ese dominio que nos tenía opresionados, que nos tenía alejados de Dios y nos trasladó al reino de su Hijo. Y en Él tenemos redención, el perdón de los pecados. Los hijos de Israel pudieron salir en libertad de Egipto por medio de la sangre del Cordero en la Pascua. Y se recuerdan, hermanos, que Jesús, la última semana de Jesús fue precisamente la semana de los panes sin levadura, que terminaba en el día de la Pascua. Y en el día de la Pascua, o en el día siguiente de la Pascua, es cuando el Señor se ofrece en sacrificio por nosotros. Vimos también que Moisés, o Dios por medio de Moisés, se ocupa de la santidad de su pueblo. Y hablábamos de la levadura, de la contaminación de Egipto. Pues el Señor nos hace santos, el Señor Jesús nos hace santos y nos hace puros. Siempre en el libro de Colosenses 1:22 nos dice el Señor, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Decíamos que el Señor fue ofrecido en sacrificio al final de la semana de los panes sin levadura. Y la razón por la que el Señor se ofreció por nosotros, la razón por la que el Señor ofreció su vida por nosotros, es para, mediante su sangre, presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Yo te digo, hermano, hermana, no caigamos en el error de creer que la santidad del pueblo de Dios es una cosa poco importante para el Señor. El objetivo de su obra de redención es que cuando lleguemos delante de su presencia, lleguemos sin mancha, sin contaminación y siendo irreprensibles delante de Él. Ese es su propósito. Entonces, jamás podemos minimizar la importancia del deseo de Dios para que nosotros como su pueblo vivamos en santidad. ¿Qué más vimos que Moisés, o que Dios por medio de Moisés hizo? Dios les proveyó todas las cosas materiales e espirituales. Pues en este nuevo éxodo igualmente lo vemos. Vamos a buscar ahora la segunda carta de Pedro, capítulo 1, 3 al 4. Y miren lo que nos dice el apóstol Pedro ahí. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por su divino poder nos ha dado todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Hermanos, estamos equipados y tenemos a nuestra disposición, según las promesas del Señor, todo lo necesario para nuestra vida. Él ha prometido darnos todas las cosas necesarias, tanto para nuestro sustento material como para nuestro crecimiento en Él, en el conocimiento de Dios, nuestro crecimiento en la gracia, nuestro crecimiento en el servicio, nuestro crecimiento en la adoración.
Dios nos ha dado todo lo necesario. Y alguien puede preguntar, pero ¿qué es lo que nos ha dado Dios para equiparnos de esa forma? Pues esta cita nos da una pista en cuanto a eso, porque dice que lo ha hecho por medio de sus promesas. Y nuevamente llegamos al tema de las promesas. Así como hemos podido ver que Dios cumplió sus promesas a los hijos de Israel, ahora nos ha dado múltiples promesas y en esas ha prometido capacitarnos y darnos todo lo necesario para nuestra vida espiritual. También este nuevo éxodo cumple, y ahora sí, cumple a cabalidad y en su totalidad el pacto con Abraham. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis 5, versículos de 9 al 10. Y nos dice la palabra de Dios ahí, Apocalipsis 5 del 9 al 10. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Vemos ahí el cumplimiento, como les decía, ahora sí, el cumplimiento completo de esa promesa a Abraham. Reyes y sacerdotes de todas las naciones de la tierra, o como dice el texto de Apocalipsis, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Se vuelven adoradores para el Señor, sacerdotes que le sirven a Él, que le adoran a Él, y reyes que reinan sobre la tierra. Esta cita resume todas esas bendiciones de ese nuevo éxodo que Dios, que el Señor nos ha dado por medio de su Hijo. Ese Cordero Pascual que nos redime con su sangre y que ha formado un pueblo nuevo. Es un pueblo de adoradores, es un pueblo de reyes y sacerdotes que saben que al final de cuentas todas las cosas son de Dios y que por eso pueden reinar sobre la tierra. Por lo tanto, hermanos, ¿qué hacer ahora? Pues conmemoremos las obras del Señor por nosotros. ¿Se acuerdan cómo terminaba el pasaje de Éxodo que leímos este día? Vamos a regresar un momentito al último versículo, el versículo 42, Éxodo 12, 42. Esta es noche de vigilia para el Señor, por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Por tanto, hermanos, así como el pueblo de Israel salió de Egipto y de ahí en adelante por todas sus generaciones fueron llamados a conmemorar esa noche en la que salieron, así ahora nosotros también conmemoramos las obras del Señor. Así que proclamemos al Señor, transmitamos a las siguientes generaciones, a nuestros hijos, a los más jóvenes, las obras que Dios ha hecho. Seamos testigos para las siguientes generaciones de la obra de Dios. Vivamos sin temor. Participemos conscientemente de la cena del Señor, sabiendo lo que estamos conmemorando cuando lo hacemos. Sabiendo que estamos conmemorando nuestra redención, sabemos que estamos conmemorando una obra poderosa de Dios. En el poder de las promesas del Señor, vivamos ahora sin temor porque Él ha vencido a nuestros enemigos, sabiendo que nos ha perdonado, sabiendo que por su sangre hemos sido limpiados, santificados y estamos en ese proceso de crecimiento por el cual seremos presentados delante de Él sin mancha, como sacerdotes vestidos de blanco, sirviéndole y adorando a Él. Y que toda nuestra vida, todas nuestras posesiones incluidas, sean para Él, sean para su gloria. Vivamos de una forma en la que estemos maravillados, agradecidos por lo que el Señor ha hecho por nosotros, por la fidelidad
de sus promesas por la fidelidad a su pacto. Tenemos una roca firme en la cual estar parados, en la cual tenemos seguridad para el futuro. Y por eso hemos sido pasados de ser esclavos a adoradores. Por el cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo, podemos ahora adorarle sin temor y en santidad. Les pido, hermanos, que oremos